¿Cuál es el secreto para convertirse en un experto en una materia? Como no quiero que este video suene a clickbait, bueno, te lo voy a decir de una vez y tú verás si sigues viendo el resto del video. El secreto para convertirte en un experto en la fotografía es la práctica. Es normal que al entrar a un video como este, pues estés buscando o esperando un secreto particular, una receta particular a seguir, que en 10 minutos te va a volver un experto en una materia. Y te sientas decepcionado cuando escuchas que te digo que el secreto es la práctica, ¿cierto? Porque, bueno, en últimas ya en teoría es algo que ya todos sabemos, ¿no? La práctica es el maestro, es una frase que ya hemos escuchado muchísimas veces, que es una frase como de conocimiento popular. Hoy en día es mucho más popular y llama mucho más la atención los mensajes como cómo ganar $100 diarios sin esfuerzo, ¿cierto? O hablando ya específicamente de la fotografía, pues mensajes como por ejemplo fotografía de 0 a pro en un video de 20 minutos. Estamos muy bombardeados de ese tipo de estímulos, tanto en la fotografía como en cualquier otra disciplina, ¿cierto? Estímulos que a priori suenan como muy atractivos y que prometen adquirir un montón de conocimiento en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo. Y creo que al ver todo el tiempo estos contenidos con este tipo de títulos tan llamativos, ¿cierto? Pues poco a poco se nos va como sembrando la semillita en la cabeza de que existe realmente una fórmula, de que existe un video que en algún momento vamos a ver, pues que nos va a llevar de 0 a 100 en muy poco tiempo y con nada de esfuerzo. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes de que ese tipo de contenidos no funcionan para nada, pues seguimos haciendo clic y seguimos esperando que estos contenidos nos den lo que prometen en el título. Sin embargo, bueno, yo llevo más o menos unos 7-8 años desde que empecé en este mundo de la fotografía, ¿cierto? De la primera vez que cogí una cámara. Y bueno, pues claramente no soy un experto en ese tema, ni siquiera estoy cerca de eso, pero sin duda estoy camino a hacerlo. Y en este video te estoy compartiendo el secreto de por qué estoy seguro que eventualmente voy a llegar a hacerlo. Si miras detenidamente el título de este video, te vas a dar cuenta que en ningún momento dice que es un secreto mágico, ¿cierto? Que no te vas a tener que esforzar o que te vas a volver un experto en 5 minutos, ¿cierto? En ningún punto del título dice algo como esto. Y yo creo que es algo que tenemos que asumir desde el principio, y es que las cosas complejas toman tiempo. Entre más rápido lo asumas, más rápido vas a empezar a notar los resultados. De hecho, pues bueno, la regla que está popularizada dice que después de 10.000 horas de práctica, ¿cierto? Después de tú haber llevado 10.000 horas de práctica en una materia, es cuando te puedes empezar a considerar un experto en esa materia. Y 10.000 horas se dice rápido, pero es realmente un montón. Piensa que si tú le dedicas 1 hora al día a, por ejemplo, aprender, a practicar, a tocar un instrumento musical, ¿cierto? Pues conseguir esas 10.000 horas te va a demorar más de 27 años. Sin embargo, bueno, si tú le dedicas una jornada de 8 horas de lunes a viernes a la práctica de algo, pues te va a tomar menos de 5 años llegar a esas 10.000 horas. En la cabeza de un experto hay un gran banco de información que está debidamente agrupada y clasificada, que ellos han ido, recopilando a lo largo de su vida mediante la repetición y la práctica, ¿cierto? De esa forma, cuando un experto se enfrenta a solucionar un problema, es capaz de solucionarlo basado en una innumerable serie de situaciones similares que han ido enfrentando a lo largo de su vida. Y cuando tú lo ves desde afuera, ¿cierto? Cuando tú ves cómo funciona la mente de un experto, cómo solucionan ciertos problemas y se enfrentan a ciertas situaciones a las que tú mismo te enfrentas y no tienes los mismos resultados, pues puede parecer como magia, ¿no? Como que el resultado, la forma en la que actúan las mentes de estas personas es como magia. O también podría parecer que es como un derroche de talento, como uno podría decir, ¿no? Talentosos son estas personas. Pero realmente, bueno, esos resultados que obtienen no vienen de ahí. Simplemente es que estas personas han ido almacenando una gran cantidad de experiencias y conclusiones de situaciones similares a las cuales se están enfrentando, ¿cierto? Y son capaces de acceder muy fácilmente a ellas sin esfuerzo porque ya hacen parte de ellos, ¿cierto? Ya lo han interiorizado mediante la práctica. Como les digo, es mediante la práctica que ustedes van interiorizando el conocimiento, ¿cierto? Y es mediante la práctica que van sacando conclusiones particulares que se aplican pues a tus necesidades y a su contexto. Y además es donde identificas problemas que a priori no se presentaron en la teoría, ¿cierto? Y es donde realmente vas cogiendo poco a poco experiencias reales. Es a raíz de la adquisición de estas nuevas experiencias y conclusiones que nosotros vamos desarrollando poco a poco como una intuición para enfrentarnos a las problemáticas que nos va demandando la materia en la que nos queramos desempeñar. Esto es algo que no se suele mencionar mucho, pero cuando dominas algo al extremo, ni siquiera tienes que pensar cuando lo haces, simplemente lo haces y ya. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando aprendes a manejar carro, ¿cierto? Al principio estás todo el tiempo muy pendiente de todos los estímulos, tienes que pensar cada cosa que vas a hacer, pero después cuando ya te vas cogiendo mucha más experiencia en esto, te vas volviendo mucho mejor, pues realmente vas reaccionando frente a lo que te va ocurriendo y lo vas haciendo sin necesidad de pensarlo demasiado, simplemente lo haces. Y pues en este ejemplo de manejar carro, por ejemplo, pues la práctica es algo fundamental.
Ahora bien, es posible que tú en este punto del video me digas que, por ejemplo, para tú llevar a cabo la práctica de lo que tú quieres aprender, pues por ejemplo la fotografía, pues necesitas una cámara muy cara como la que tienen los referentes que tú sueles ver, o necesitas equipos pues que no tienes. O puede ser que también me digas que en este momento no tienes un flujo de trabajo constante en eso que tú quieres practicar, ¿cierto? Y por lo tanto, si no tienes ese flujo de trabajo constante, pues cómo vas a ir adquiriendo las horas de práctica necesarias para volverte un experto en esa materia. Pero la verdad es que si estás pensando cosas como esas, lo más probable es que estés poniéndolas como una excusa. Para practicar sobre un tema, pues normalmente no tenemos que replicar al 100% las mismas condiciones que tendríamos en una situación real. Yo, por ejemplo, busco ser director de fotografía. Por eso unas cosas más importantes para mí es dominar muy bien el hecho de crear atmósferas mediante la iluminación. Para poder llevar a cabo la práctica de esto sin necesidad de tener luces súper costosas, ¿cierto? Que me hubieran implicado una inversión bastante grande, pues yo me compré bastantes de estos bombillitos de diferentes intensidades de luz y diferentes temperaturas del color. Estos bombillos son bastante baratos, son bombillos que pueden variar de 1 o 2 dólares hasta 6 dólares podría costar el más caro que tengo, ¿cierto? Son bombillos que están diseñados para iluminar espacios, ¿cierto? Espacios como por ejemplo cocinas o habitaciones y no necesariamente para iluminar fotografía o video, ¿cierto? Me los compré además con estos sockets que me permiten utilizarlos fácilmente y con unos cuantos trípodes bastante baratos, ¿cierto? Trípodes de 7, 8 dólares porque para sostener un bombillo necesitas un muy buen trípode que me permitan poner los sockets fácilmente y hacer mis esquemas de iluminación, hacer mis prácticas de iluminación, ¿cierto? Mediante este tipo de elementos que a priori son muy baratos, son muy sencillos, no son los que se utilizan en la industria profesionalmente, pues yo he podido llevar a cabo la práctica de la iluminación y mediante estas prácticas con ese tipo de elementos, luego yo he podido, digamos, implementar todo esto que he practicado en proyectos, en cortometrajes o demás cosas que yo he hecho como director de fotografía, en los que se tiene el presupuesto para alquilar esas luces costosas que se utilizan profesionalmente y yo he podido poner en práctica lo que he aprendido con este tipo de lucecitas, pues utilizando esas luces costosas, ¿cierto? Así que creo que muchas veces ponemos limitaciones con respecto al equipo, con respecto a un montón de cosas que, bueno, pues a priori si tuviéramos todo lo que se utiliza profesionalmente, por ejemplo, para llevar a cabo nuestras prácticas, pues súper bien, pero normalmente no va a ser el caso. Normalmente cuando nosotros necesitamos empezar en un medio, pues no tenemos a nuestra disposición prácticamente nada. Y por eso es muy importante que nosotros vayamos poco a poco desarrollando sistemas que nos permitan integrar fácilmente la práctica de esa materia que nosotros queremos aprender a nuestra vida. Pero bueno, ya habiendo dejado claro esta importancia de la práctica, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si nosotros logramos practicar constantemente la materia en la materia en la que nosotros queramos mejorar, si logramos acumular esas 10.000 horas de las cuales yo les comentaba en el inicio del video, ¿nos vamos a volver eventualmente un experto en esa materia? Pues la respuesta es que sí, pero a la vez no. La verdad es que si nosotros todos los días practicamos lo mismo, ¿cierto? O al menos hacemos prácticas del mismo nivel de dificultad, incluso después de que ya dominamos por completo eso que estamos practicando, pues bueno, eventualmente va a llegar un punto donde a pesar de que sigamos practicando, no vamos a conseguir adquirir conocimiento nuevo de eso. Es decir, ya lo dominamos tan bien que esa práctica no nos está sumando demasiado. Lo ideal cuando nosotros llevamos a cabo una práctica es que todo el tiempo estemos saliendo de nuestra zona de confort, ¿cierto? Que nos estemos enfrentando a situaciones que para nosotros son complejas y que son incómodas de llevar a cabo. Esto que les acabo de mencionar se llama práctica deliberada, ¿sí? Que es básicamente pues una práctica común y corriente, pero en la que nosotros estemos saliendo todo el tiempo de nuestra zona de confort, en la que estemos poniendo nuestros conocimientos y nuestras habilidades al límite. De esta forma nos vamos preparando poco a poco para resolver problemas cada vez más complejos. Por esto es lo que les digo que para mí, a pesar de que es muy importante el hecho de adquirir conocimiento técnico nuevo y el hecho de cada vez ir aumentando más nuestro banco de referencias, ¿cierto? Nuestro banco mental de referencias, pues para mí el punto más importante, el paso más importante es sin duda llevar estas dos cosas a la práctica. La práctica es el momento donde todo eso que en teoría sabemos se vuelve real y aplicable a la vida. Y bueno, pues eso era realmente todo lo que yo les quería comentar en este video. Para hacer este video me inspiré y me basé realmente en un video que habla sobre los expertos del canal Veritasium. Está en español y se los dejo abajo en la descripción porque realmente está bastante buena. Me encantó ese video cuando lo vi. De hecho, me quedaron varias frases que él menciona en ese video, pues bastante grabadas, ¿cierto? Y les quiero mencionar una. Se las quiero leer en este momento. Él dice, por ejemplo, centralmente, la maestría está relacionada con el reconocimiento. Magnus Carlsen, que es un campeón de ajedrez, ¿cierto? Es como
campeón mundial de ajedrez, es un maestro del ajedrez. Pues bueno, Magnus Carlsen reconoce posiciones de ajedrez de la misma forma que nosotros reconocemos rostros. Y el reconocimiento lleva directamente a la intuición. Si ves un rostro enojado, tienes una idea bastante clara de lo que vendrá después. Los maestros de ajedrez reconocen posiciones en el tablero e instintivamente saben cuál será la mejor jugada. Y luego sale Magnus Carlsen diciendo: la mayoría del tiempo sé qué debo hacer, no tengo que pensarlo. Y esto me parece muy interesante porque personas como esta, así como Magnus Carlsen, que ha desarrollado una habilidad mediante la práctica y el estudio, ¿cierto? Pues bueno, vista como a ojos de personas que tienen menos experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo viera la forma en la que él desarrolla una partida de ajedrez, por ejemplo, pues ante mis ojos podría parecer que esa persona tiene esa intuición natural, ¿no? Como que nació con esa habilidad, con una habilidad especial que la gran mayoría de personas no tienen. Y eso a mí me suena mucho al mito del talento, ¿no? Cuando alguien te dice como que mira, esa persona es muy talentosa, normalmente está diciendo algo como: mira, esa persona nació con una habilidad especial que la gran mayoría de personas no tienen y por eso es que consigue los resultados que consigue. Yo sí creo en el talento, pero creo que el talento se refiere más bien como al potencial que tiene una persona de desarrollarse dentro de una disciplina, que a la maestría o a la experticia con la que lleva a cabo esa disciplina. Hay personas muy talentosas que no considero buenas haciendo lo que hacen. A mí me parece que esto del talento es básicamente una simplificación. Y también es una justificación para no sentirnos mal por el hecho de no estar haciendo lo que tenemos que hacer para mejorar. Y bueno, pues eso fue todo por este video. Espero les haya gustado y les haya como ayudado a despertar esas ganas de mejorar mediante la práctica. Ok, bueno, nos vemos entonces en el próximo video.